Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos en su forma polar, que dice: demuestre que 1 más i elevado a la n va a ser igual a 2 elevado a n medios por coseno de n pi cuartos más i sen de n pi cuartos. Ya, esta cosa la tenemos que trabajar en la forma polar, sí o sí. Pero esto lo vamos a trabajar en la forma polar. Entonces primero vamos a tomar el complejo, que es de la forma 1 más i, y lo vamos a llevar a su forma polar. Recuerden que la forma polar de un complejo, primero tenemos que calcular su módulo multiplicado por el coseno de un ángulo más i seno de un ángulo. Esa es su forma polar del complejo. Ya, ahora primero vamos a dibujar este complejo en el plano, el complejo 1 más i. Recordemos que tenemos un eje real y un eje imaginario. Entonces, la parte real es 1. Entonces vamos a poner acá 1. Y la parte imaginaria también es 1, porque esto es 1 por i. Entonces el 1 lo podemos poner por acá, por ejemplo. Ahí está. Entonces, ¿dónde está el complejo? El complejo está ahí. Ese es el complejo en su forma gráfica. Ese es el 1 más i. Ahora, vamos a dibujar un triangulito hacia el eje real, miren. Hacia el eje real, ahí. Y aquí nos formamos inmediatamente 90 grados. Y este es el ángulo que nosotros vamos a llamar el ángulo del primer cuadrante. Listo. Entonces, primero tenemos que determinar para este complejo, que recuerden que el complejo es de la forma 1 más i, primero determinemos su módulo. Ya recuerden que el módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus lados, recordando Pitágoras. Porque este lado vale 1 y este lado también vale 1. Vale 1 y vale 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Entonces ya tenemos el módulo del complejo. Ya sabemos que vale raíz de 2. Ahora, ¿qué nos falta? El ángulo. Que sería el ángulo de ahí, que uno acá lo pone como en forma general. Pero lo que nosotros queremos es ese ángulo de ahí. Ya, para poder calcular el ángulo, podemos utilizar la tangente. Miren, tangente de alfa es cateto opuesto, que es 1, partido por el cateto adyacente, que es 1. Ya, y eso es 1. Entonces la cosa es saber dónde la tangente es 1. ¿De qué ángulo del primer cuadrante? Ya, recordemos que la tangente es igual al seno del ángulo partido por coseno de ángulo, y nosotros queremos que eso sea 1. Ya miren, veamos algunos truquillos. Recordemos seno de alfa, coseno de alfa. Los ángulos del primer cuadrante. 0, 30 grados, que es pi sexto, 45 grados, que es pi cuartos, 60 grados, que es pi tercios, y 90 grados, que es pi medios. Ya lo vamos a hacer así porque fíjense cómo está la respuesta. Ya miren, acá vamos a poner un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. Y acá al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. Y esto lo vamos a dividir por 2. Pero arriba nos falta ¿qué cosa? Nos falta una raíz cuadrada. Entonces, la pregunta es, ¿para qué ángulo el seno y el coseno son iguales? Entonces, si se dan cuenta, miren, ahí tenemos el mismo valor. Entonces, el ángulo que andamos buscando es
pi cuartos. Que para nosotros también va a ser 45 grados. Claro, porque el seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y eso me da 1. Listo. Entonces ahí tengo el ángulo. Estamos listos entonces con el ángulo. Entonces ya puedo determinar mi complejo en la forma polar. Y después elevarlo a n. Entonces esta cosa va a ser así. El complejo en la forma polar va a ser el módulo, que es raíz de 2, por coseno del ángulo, que es pi cuartos, y seno de pi cuartos. Listo. ¿Y ahora qué es lo que hago? Ahora que ya lo tengo en la forma polar, lo vamos a elevar a n. Ya, y veamos si llegamos primero. Ya, recordemos que un complejo en su forma polar, cuando lo elevamos a un exponente, primero tenemos que elevar a un exponente, en este caso el raíz de 2, que sería el módulo, pero acá nos vamos a recordar de lo siguiente. Miren. El raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a un medio, y después elevado a n. Ya, y ahora, ¿cómo se eleva esta parte de acá? Cuando tenemos un exponente, el ángulo se multiplica por el exponente. Entonces va a ser coseno n pi cuartos más i seno de n pi cuartos. Y creo que ya estamos casi listos, porque aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar. Entonces me va a quedar 2 elevado a n medios por coseno de n pi cuartos más i seno de n pi cuartos. Y me parece que, si se dan cuenta, tenemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo hemos demostrado. Entonces aquí es n pi cuartos. Listo. Hemos terminado un problema más de números complejos y su forma polar.